Y ya recibimos con mucho gusto aquí en estudios al politólogo y profesor, doctor en ciencia política, Adolfo Garcé, que ya está con nosotros, el popular Fito para los amigos y Para los compañeros, amigos, ¿verdad? cómo no, con gusto. ¿Cómo andas, JP? Bien, muy bien. ¿Cómo te llevo ahora de cierre? Lindo programa. Lindo, muy lindo. La verdad que sí. Es una linda hora para hacer radio. Sí, cómo Mucha no. gente que está también regresando del Claro. trabajo, de Claro. los estudios, y ¿Cómo se no? engancha con la radio. Es cierto, y tiene toda una historia este programa, ni que hablar. Mucha mística. ¿Verdad? Y Bueno, se siente el que te peso. vaya muy bien. Gracias, Fito. ¿Tú cómo estás? Bien, bien por suerte. En Gracias por zafra, preguntar. en tiempo de zafra. Entretenido, mirá, en este país es así, ¿no? Si te gusta el fútbol y la política, no te aburrís nunca. Muchos años ya en el estudio de la política y de la ciencia política. ¿Cuántos en concreto? Sí, mirá, a ver, estudiando sistemáticamente desde 1990, fíjate vos, ¿no? Es un montón. 34 años. ¿Qué te parece? Que es cuando entré Más a poco. estudiar en ciencias sociales en la facultad. Y yo te diría que ya en la elección del 94, ya con algunos amigos, ya empezamos a hacer algunos pequeños trabajos de análisis político. Me acuerdo que en el 94, por ejemplo, en el viejo Instituto de Ciencia Política, porque así se llamaba, de allá de la naciente Facultad de Ciencias Sociales, se hizo un llamado a becarios para justamente hacer seguimiento de la campaña electoral. Y ahí, por ejemplo, Daniel Chaquetti y yo empezamos a hacer nuestras primeras incursiones analíticas. Así que a partir de ahí... ¿Qué después, elección esa? Sí, una elección de película, tremenda, ¿no? voto a voto. Siempre me acuerdo de un profe muy querido, Jorge Lanzaro, que fue como una especie de padre fundador de la ciencia política, que, mirá, no tanto mirando encuestas, a principios del 94 dijo, por lo que yo creo que, por lo que sabía de política, y sabe de política, que es muchísimo, dijo, esta va a ser una elección terciada, tremendo. Y al final fueron 3 tercios increíbles, sí, ¿no? Increíble. De película. Y las encuestas todavía no eran un instrumento como lo son hoy. Mirá, que yo recuerde ya en el 80, ya venían de antes, ¿no? Ya en el 71 yo hubo algunas cosas de Gallup, durante la dictadura equipos consultores, a instancia de César Aguiar empezó a hacer cosas, y después rápidamente empezó Botinelli en Factum, o sea, ya en el 89 ya equipo Factum y equipo Factum, básicamente equipo Factum, creo que Cifra empezó un poco después, pero Luis Eduardo González ya en el 89, ya para decirlo en términos futbolísticos, le había clavado en un ángulo, ¿no? Porque fue el que dijo, bueno, se vienen los blancos. ¿No? El partido colorado se derrumba. En fin, pero crecientemente el mundo de las encuestas ha sido crecientemente utilizado como herramienta y valorado por el público también, creo yo, ¿no? Creo que todos valoramos. Creo que es bueno tener más información sobre lo que está pasando. Pero inciden en la realidad política. Un poco sí, mirá, porque inciden en las decisiones de los actores, en las decisiones de los que ponen la plata, ¿no? Porque si vas a financiar campaña, capaz que te interesa saber quiénes son los que tienen chances de ganar. Y por ahí creo que va la influencia. Pero las cosas no pasan porque los analistas o los encuestadores digan, sospechamos que puede pasar tal cosa. No pasan por eso. A lo sumo, habremos visto a tiempo una tendencia que se venía, con un poco de suerte. A veces lo hemos podido ver por dónde venía la elección y hemos podido entender la elección. A mí me ha pasado alguna vez. Y otras veces no, otras veces la realidad nos sorprende. Entonces, lo que digamos nosotros, ojalá sea útil para la gente, lo que dicen los encuestadores, ojalá, pero eso no cambia la realidad es como es. Acordate cuando todos, por unanimidad, los analistas políticos hace 10 años dijimos se viene la Rañaga va a ser el candidato del Partido Nacional, y en los últimos 100 metros la calle Pou no solo ganó, le sacó distancia. Esa es la prueba más clara que nosotros no fabricamos la realidad. La realidad es como es. A lo sumo
podemos entenderla. Intuir Con alguna un cosa. poco de suerte y viento a favor. Antes de hablar de esta campaña y de las elecciones que se vienen, ¿nunca lo tentó la política después de estudiarla tanto, de conocer No. cómo funciona? Me había tentado antes, yo siempre lo he contado que militaba en el Frente Amplio, en la Juventud Comunista, antes hasta el 89, desde el 83 al 89. Y cuando decidí dejar de militar, dije, bueno, hasta acá llegó, el militante acá llegó, y se me fueron cayendo, ¿viste? Se me cayó el comunismo, el Frente Amplismo, y quedé a la intemperie, que es donde me gusta estar. Me gusta estar acá donde estoy. Mirá, JP, la mitad de la gente en este país no tiene partido. Todo el mundo vota porque no tiene más remedio que votar. Y todo el mundo tiene más o menos, mucha gente, 80 y pico por ciento de la gente a esta altura capaz, ya tiene una decisión tomada sobre qué votar. Pero que tengan una decisión tomada no quiere decir que pertenezcan a una tradición. A un partido. Claro. Opción, cifra, equipo. Entre 50 y 60% de la gente siente que forma parte de una familia, de la familia de los colorados, de los blancos, de los frente amplistas, de los independientes, de lo que sea. 50, 60% de la gente. El otro está en la intemperie. Y en ese otro, ahí estoy yo. Me siento muy cómodo. Me gusta esa imagen, pues los periodistas compartimos un poco esa intemperie, ¿no? Esa Seguro. soledad que alguna vez te escuché también decir de no tener una bandera ni convicciones tan fuertes en lo político partidario, ¿no? Convicciones siempre hay. Puede ser un poco incómodo, ¿no? Porque a muchísima gente, dada la importancia de los partidos y la importancia y la emoción que genera la política, le cuesta creer esto, ¿no? A mucha gente le cuesta creer que periodistas que se dedican a esto, ¿no? No puede ser, puede ser, ¿no? Un partido político. Pero bueno, yo entiendo eso, no me enoja, lo veo como el lado complicado para uno de una cosa muy buena, que es que haya interés en la política, que haya pasión por la política, que los partidos sean fuertes. No, lo veo como, si querés, el lado complicado de una virtud, de una cosa sana. Se hablaba de política en tu casa, me imagino. Sí, hay que hablar, Juan Pablo, sí, se hablaba. Mirá, por el lado de mi madre, hubo un diputado colorado allá a principios del siglo XX, don Francisco García Santos, todo un personaje. A él le debemos, por ejemplo, nuestra baja estatura. De ahí viene. Y la vocación por el servicio público también. Todo un personaje, fue un par de veces diputado allí en los tiempos, digamos, integró el Consejo de Estado de Cuestas, Consejo de Estado que presidía José Valle Gordoni. Una época apasionante. Sí, en la época de consolidación, de transición hacia la democracia, de instauración, en términos técnicos, de la democracia en Uruguay. Así que por ahí hay genes colorados riveristas, porque él era muy católico, Francisco García Santos, era muy católico. Había sido fundador del bien público, por ejemplo, todo muy católico. Y por el lado de mi padre también hay genes colorados, porque mi abuelo Adolfo Ramón, él era bien ballista, colegialista, ¿viste? Así, adoraba a don Pepe, y bueno, y tuvo su actuación allá en La Valleja, en la Junta Departamental. Entonces hay interés en la política. Mis padres no militaron políticamente, pero sí se hablaba de política en casa, desde luego, ¿no? Cuando éramos bien chicos. A grandes rasgos, ¿qué se aprende del político? Pero el político y la ciencia política que estudia el poder, la búsqueda del poder, básicamente, se puede definir así. Sí, podríamos decir que sí, la política estudia. Sí, el poder, bueno, el gobierno, las reglas, las ideas, las prácticas políticas, ¿no? Sí, y de los políticos que son los verdaderos protagonistas de la vida política. De los políticos, yo qué sé, yo aprendo mucho, a mí me encanta, me encanta verlos. Me acuerdo hace años atrás, cuando Lescano, Héctor Lescano, una gran persona, Héctor Lescano era ministro de Turismo, le dije, no sé, en una reunión me lo crucé, y digo, Héctor, habría que hacer turismo político. Hay que traer gente a mirar cómo se hace política en este país. Porque se hace bien la política. ¿Se hace bien? Nosotros tenemos, eso yo lo aprendí en la facultad de queridos profes, ¿no? De Romeo Pérez, de Carlos Pareja, de Gerardo Caetano, de José Pedro Rila. Tenemos una tradición política en este país ejemplar, ¿viste? Espectacular.
mirá, es como si, a mí me gusta decirlo así, es como si le hubiéramos puesto a la política más pasión, más energía y más pienso de que le pusimos, por ejemplo, a desarrollar la economía. O a desarrollar el mundo universitario, si querés. ¿Tá? La política es como la principal pasión del país. ¿No? Y había identidades políticas, la identidad blanca, la identidad colorada, antes de que existiera realmente un imaginario nacional consolidado, ¿no? Es decir, una idea de nación. Antes de que Artigas fuera un héroe patrio, por ejemplo, ¿no? Antes de que Zorrilla de San Martín escribiera la leyenda patria. Es decir, che, en este país hay una tradición política fortísima. Le ponemos pienso, le ponemos esfuerzo a la política. Tenemos instituciones que hemos ido puliendo poco a poco, generación tras generación. Y tenemos tradiciones partidarias que son escuelas de política, ¿no? Los partidos políticos, voy a citar a un amigo y colega muy admirado también, Nacho Sannávar. Sannávar hace un tiempo atrás me contó que estuvo en un seminario por ahí en el mundo y dijo, vengo de un país donde todavía existen los dinosaurios. Porque los partidos políticos están en extinción. Bueno, Kevin Casa Zamora, un tico que preside, es el secretario general de esta fundación maravillosa que se llama IDEA, el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, que organizó una reunión justamente la semana pasada en el Parlamento. Él dice lo mismo. Cuiden lo que tienen, es increíble lo que tienen. Todavía tienen partidos políticos cuando en el mundo están con enormes problemas y en la región no te digo nada. Vamos a la actualidad. La pregunta que todos te deben hacer. ¿Quién gana las elecciones? Mirá, para mí es una elección que se define con alargue y penales. Viste que en los penales todo puede pasar. Pareja. Para mí sí, a la larga es una elección otra vez de 30, 40 mil votos, 50 mil votos. Eso es lo que yo creo hoy. No es exactamente lo que dicen las encuestas, porque hay muchas encuestas que dan al frente como favorito, con más o menos margen. Pero yo creo que a la larga, cuando pase todo el proceso electoral y transitemos todo este año, es una elección muy pareja. Es una elección donde va a haber, para mi gusto, poca volatilidad electoral, es decir, poca gente va a cambiarse de partido, a diferencia de la elección pasada, que mucha gente cambió de partido, ¿no? Porque el Frente Amplio cayó 9 puntos y apareció Cabildo Abierto, ¿no? Pasaron cosas. Esta es una elección donde poca gente va a cambiar de partido, pero poca gente cambiando de partido puede cambiar mucho las cosas. Alcanza con que poca gente cambie de partido, por ejemplo, para que gane el Frente Amplio. Es decir, puede ganar el Frente Amplio, aunque haya baja volatilidad electoral. Tan pareja está para mi gusto la cosa. Claro, es difícil también, no es como la del 2004, el Frente Amplio se venía con todo y se sabía, estaba la crisis de los partidos tradicionales. Claro. En el 19 había vientos de cambio, ¿no? Sí, después de 15 años. La verdad que no era, mirá. Ahora no hay indicios de algo de eso. Para mí no es una elección una elección de cambio. La elección de cambio tuvieron en Argentina el año pasado. Enorme elección de cambio. Nosotros esa elección de cambio la tuvimos en el 2004 y la tuvimos en el 2019, después de 15 años de gobierno del Frente. La elección pasada fue una gran elección de cambio. Y esta es una elección para mí más de continuidad que de cambio, ¿no? Por eso hubo un pico de volatilidad electoral en el 2004 enorme, un pico menor de volatilidad electoral en el 2019, y yo creo que va a haber poca volatilidad electoral, pero el Frente puede ganar. Porque, insisto, la diferencia, como todos sabemos, terminó siendo chica en el balotaje. Hablemos del Frente Amplio por ser el partido que tuvo más votos en la elección pasada, empezamos así. ¿Cómo lo ves al Frente Amplio? Lo veo creciendo, eso es evidente respecto a octubre del 2019, el Frente Amplio como mínimo está 4 puntos arriba, ¿no? La última encuesta es 2.43. Vamos a ver mañana, hacer una linda encuesta de cifra, vamos a ver qué es lo que dice. El Frente Amplio creció, como suelen crecer los partidos que están en la oposición, porque gobernar siempre te cuesta votos. Entonces, el Frente Amplio creció. Lo veo
transitando una elección en algunos temas cómoda y en otros temas incómoda. Por ejemplo, para el Frente Amplio es relativamente sencillo hacer oposición con algunos asuntos como, por ejemplo, los escándalos del gobierno. Los escándalos del gobierno, que fueron unos cuantos, muchos, demasiados, en mi opinión, los escándalos del gobierno, le facilitan las cosas al Frente Amplio. Cada vez que estalla una bomba, ¿no? Y llámese de Astesiano a Iturralde, pasando por Marcet, para poner los 3 casos más resonantes, el Frente Amplio aprieta la tecla de sumar, ¿no? Eso es así. Ahí está cómodo el Frente porque claro, cuando hay escándalos la oposición sonríe, ¿no? Obviamente, no digo que sonrían porque al país le vaya mal, para nada. Digo que le conviene a la oposición. Se pone en contra del gobierno y le aprovecha el... Gracias, eso es lo que traté de decir, perfecto. Son las reglas del juego. Son las reglas del juego, ni que hablar. Así como le vino bien a la oposición, al actual gobierno, que era oposición en la época, cuando le pasaron cosas del frente. Bien. En los gobiernos suelen pasar cosas. Por otro lado, lo veo incómodo al frente en otros temas. Por ejemplo, el tema de la seguridad no es un tema con el que el frente se sienta cómodo. Porque sigue existiendo una demanda de mano dura en la sociedad con la que el frente se siente incómodo. Una parte de este gobierno también, ¿no? Claramente. Pero el frente se siente más incómodo. El Frente Amplio creo que tampoco está cómodo en una campaña electoral donde uno de los temas más importantes es, creo yo, para la gente, que el país está caro. Y bueno, contestar la pregunta de cómo hacer un Uruguay más barato, yo creo que es un poco más complicado para el Frente Amplio que para la coalición de gobierno. Porque la coalición de gobierno dice, bueno, más mercado, de regulaciones, apertura comercial. Incluso hablan de baja impositiva, en algunos casos. O de bajar impuestos, o de no subirlos. Y al Frente le cuesta más, ¿por qué? Porque está en el corazón de las izquierdas de todo el mundo y también del Frente Amplio, está esta cosa perfectamente loable de querer gastar en políticas sociales, de querer invertir en innovación, de querer atacar el problema de la infancia, de la pobreza infantil, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? El gasto público está en el corazón de la izquierda, el Estado está en el corazón de la izquierda. Entonces, por algo, por ejemplo, Delgado, cada vez que puede, dice, che, van a subir los impuestos, porque sabe que es un tema incómodo para el Frente. Entonces lo veo cómodo en algunos temas, incómodo en otros, creciendo. Y con 2 candidatos cuyo rendimiento, que van a integrar la fórmula, no sabemos en qué orden, pero cuyo rendimiento en la campaña final desconocemos. El oficialismo, para atacar al Frente Amplio, habla del peor Frente Amplio, del más radicalizado de la historia, porque dice que el MPP y el Partido Comunista han copado allí la parada, incluso el serenismo no tiene ni siquiera candidato después de que se bajara Vergara. Del palo en la rueda, una frase que el ex senador Da Silva ha puesto sobre la mesa. ¿Hay algo de eso? Mirá, ¿O más eslóganes? Bueno, yo lo veo así. Es cierto que no es lo mismo que esté Astoria que no esté Astori. Eso es cierto, es una gran verdad. Vergara no ha podido jugar el mismo papel, lo ha intentado. Yo creo que con menos decisión, capaz de, o con más dudas de las que se hubiera requerido, pero lo intentó. Entonces, es cierto, ahí hay un punto importante, ¿no? No está Astori. Y sin Astori no es lo mismo. Yo creo que es así. El MPP está lejos de ser un movimiento radical, una organización radical. Para empezar, está lejos de ser marxista. Los tupamaros nunca fueron, para mi gusto, marxistas, nunca. Si algo lo caracterizó fue el pragmatismo, desde su momento fundacional. Mujica, ¿no? ¿Dónde está el radicalismo, ¿no? La radicalidad. Lo
primero que hace Mujica cuando es electo presidente es una gran conferencia en el Conrad, convocando a la inversión extranjera, capaz que te acordás. El gobierno de Mujica quizás antes de asumir como presidente, cuando gana la primaria le da la llave de la política económica a Astori y le dice, che, sigan manejando ustedes que lo hacen bien. Entonces, decir que el MPP es radical es, ok, desde el ángulo analítico, bueno, yo más bien discrepo. Y el mundo COSE y el mundo Partido Comunista sí es un mundo distinto. En términos técnicos, yo diría, y en términos ideológicos, en términos de propuesta, ese mundo, la propuesta de COSE, yo creo que estaba muy en línea con lo que se dice en las bases programáticas del Frente, en realidad es una propuesta neodesarrollista. Me explico. Es más o menos las bases programáticas del Frente Amplio, hace tiempo, tienen mucho más de la CEPAL de los fines del 90, principios del 2000, la CEPAL del 2012, ponele, ¿no? De esa CEPAL que de marxismo o que de antiimperialismo. ¿De qué te hablan? De Estado, te hablan de crecimiento con distribución, ¿no? Te hablan de cambio productivo, te hablan de innovación, te hablan de dejar atrás el Uruguay de las commodities. En fin, eso, digamos, radical en qué sentido. Bueno, si es distinto, seguramente a lo que propone, es bastante distinto a lo que propone Álvaro Delgado o Laura Raffo, el Partido Nacional, o lo que propone los candidatos colorados. Muy distinto a lo que propone Gurméndez, por ejemplo, ¿no? Los más liberales del espectro de la coalición. Entonces, ¿viste? Me parece que forma parte, así como desde el Frente Amplio dicen que esta es una coalición herrerista y neoliberal, y para mí Lacalle es un presidente centrista que dirige una coalición apenas de centro-derecha, ¿no? Se le cuelga una etiqueta, el Frente le cuelga una etiqueta al gobierno, y bueno. Uno después analiza más del otro lado, y quizás no sea tan... Y del otro lado pasa lo mismo, ¿viste? La gente de la coalición le cuelga una etiqueta al Frente Amplio y forma parte del debate político, ¿no? De las reglas de juego del debate político. Vamos al Partido Nacional. Dale. Esa interna parece más clara para Álvaro Delgado. Parece que es la interna que está menos confusa según las encuestas. Y yo digo que hay razones para pensar que va por ahí, ¿no? Que hay una ventaja de Álvaro Delgado bastante consistente, que tiene que ver con su cercanía con el presidente, que es súper popular, especialmente entre los blancos, pero no únicamente, especialmente entre los blancos, en general, en el votante de la coalición, que tiene que ver también, ventaja de Delgado que tiene que ver con la magnitud de sus apoyos. Tiene un ejército de intendentes, senadores, diputados, alcaldes y todo lo que quiera, funcionarios, ¿no? Tremendo. Y yo digo que tiene que ver con con méritos del propio Delgado, ¿no? Con su papel en la pandemia, desde luego, muy destacado, en el primer semestre de la pandemia particularmente. Y tiene que ver finalmente con un discurso acertado para mi gusto. Resolvió bastante bien un puzzle complicado, que es ser de alguna manera el candidato de la continuidad que es capaz de proponer cambio. Él tiene como una especie de enfoque dual que funciona, ¿no? Es la continuidad y el cambio. Es ingenioso, está bien formulado, en ese sentido le robó como una bandera a Laura Raffo y a los de la coalición, colorados, cabildantes, ¿no? Que también quieren proponer algo distinto. Entonces, toda esta sumatoria hace que me cierre que las encuestas digan Delgado va adelante. Sí. Los escándalos que hablábamos hoy más temprano, sí. El último, los chats de Iturralde, ¿afectan a un candidato, a un partido? Mirá, yo creo que ¿tienen incidencia? Afectan más, yo creo que puede afectar más en octubre, en noviembre, ¿no? Porque no sé si tanto al votante blanco que va a ir, ¿viste? Que va a ir acordate que no es obligatoria la elección, ¿no? Entonces van a ir
los blancos más blancos y los frentamplistas más frentamplistas y los colorados más colorados y así, ¿no? Y ahí no sé si esto mueve algo. Cada escándalo es un problema pensando en la competencia interpartidaria, más que en la competencia intrapartidaria, dentro de cada partido. Esos escándalos, ¿por qué se han dado tanto? Es cierto que están también las redes sociales, pero hay un manejo desprolijo, ¿ha habido un manejo desprolijo de situaciones? Y yo creo que evidentemente sí, ¿no? Tiene que ver con este mundo nuevo, el mundo nuevo, vamos a robarle la frase a Ignacio Álvarez, ¿no? El mundo en el que todo se sabe. Este es un mundo en el que todo se sabe. Yo creo que esto es bastante reciente. Ahora sabemos que a veces los políticos, tenemos como documentar que a veces los políticos presionan a los fiscales. Antes se sospechaba, no estaba documentado en ningún lado, ¿no? Y ahora tenemos como documentarlo. Y así, ¿no? Es decir, las cosas quedan mucho más registradas que antes. Hay más información y quizás la élite política y la ciudadanía toda, ¿no? No ha tomado conciencia de hasta qué punto, ¿no? Viste que se solía decir, ¿no? Que somos el dueño de los silencios y esclavos de las palabras. Bueno, somos esclavos de la palabra, especialmente de las que ponemos en WhatsApp. Que ponemos por escrito. Partido Colorado, ya en el cierre, una interna de múltiples candidaturas, más pequeña, lo que indican las encuestas. Sí, tal cual. Me gusta hablar de renovación extrema ahí, ¿no? Porque en todos lados hay renovación, delegados nuevos, bolsillos nuevos, en fin, en todos lados hay renovación, pero en el caso del Partido Colorado, renovación es extrema. No anda Sanguinetti en la vuelta, no anda Bordaberry en la vuelta, todos candidatos nuevos y algunos muy jóvenes, ¿no? H. Ojeda, súper jóvenes. Robert Silva tampoco es un veterano, es más joven que yo. y así, ¿no? Gurméndez, es decir, estamos hablando de todas figuras bastante jóvenes, el más veterano Tabaré Viera, ¿no? Pero sí, renovación extrema, perfiles muy distintos. A mí me gusta agrupar los socialdemócratas de un lado, los liberales del otro, y en el medio el pragmatismo de Ojeda, ¿no? El mundo de los socialdemócratas, ¿no? Tabaré Viera y Robert Silva, Estado, es lo que hace 30 años era el mundo era la corriente identificada con Sanguinetti, el foro ballista, ¿no? Más Estado, ¿no? Tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible, todas esas frases, ¿no? Los liberales, básicamente, yo pongo Caro H, la pongo de ese lado, aunque la conozco poco. Gurméndez, claramente. Los jorgistas, diría. Claro. Los jorgistas de un lado, los julistas del otro, y en el medio, Ojeda, que es, para Colorado, es extremadamente pragmático, porque los colorados suelen ser bastante doctrinarios, y él es, bueno, él es un, si hablábamos del MPP como una corriente pragmática, yo digo, él viene como él tiene como ese approach, ese enfoque bien pragmático, Julio con Jorge, Sanjurjo con Subía, ¿no? Todos bienvenidos y se las ingenia. Bien. O sea, interna competencia súper abierta, difícil que haya 6 candidatos que voten lo mismo. No sé qué va a pasar con Viera, no sé qué pasa con Caro H, pero me parece que hay tres, si tuviera que arriesgar, diría que puede haber como 3/3, ¿no? Uno en torno a Robert Silva, otro en torno a Ojeda y otro en torno a Gurméndez. Así es lo que me estoy imaginando. Veremos cuál es el tercio un poquito más grande, si es que son 3. Habrás escuchado que mucha gente dice, no me enamoran estos candidatos, no hay liderazgos como los había anteriormente. Los uruguayos igual solemos añorar mucho, ¿no? Sí. Lo anterior, pero no. Se va transformando también un candidato en imagen presidencial, que a lo mejor no lo vemos ahora, pero nos terminamos convenciendo, bueno, está bueno, está muy bueno esto, porque es así, ¿no? Los candidatos son dinámicos, ¿no? La imagen de los candidatos va cambiando. Y ponele, una cosa era la calle Pou del 2014, otra del 2019 y otra de la calle Pou presidente. Con Tabaré Vázquez pasó. Yo me acuerdo de las cosas que yo mismo decía en el 2002, 2003. Críticas duras a Tabaré Vázquez por cómo había manejado el tema de la crisis del 2002.
Y Tabaré Vázquez después, una vez que se puso el traje de presidente. Se pone en la banda y... ¿Viste? Entonces, y hay un bueno, cambio. el Orsi de ahora no tiene por qué ser igual al Orsi de 4 o 5 meses si llega a ser candidato. Carolina Cose lo mismo. Y hay que verlos en esa evolución, en esa dinámica. Hay que hablar. Delgado mismo, ¿no? Claro, Delgado lo comparan con la calle Pou, que es una persona bastante especial, ¿no? Que tiene, diría, un carisma sobresaliente, ¿no? No muy frecuente. Pero Delgado es una persona que en cualquier campaña electoral va a funcionar muy bien, ya está funcionando muy bien, ¿no? La del estribo, ¿qué dejan estos 5 años de gobierno? 3, 4 puntos que digas, Sí. bueno, estos 5 años se recordarán por... Y sí, se recordarán por un manejo más que razonable de la pandemia, sobre todo en el 2020, mucho menos exitoso a principios del 2021. Pero bueno, bien, en general, bueno. Por un manejo muy, yo diría, por un manejo muy prudente de la macroeconomía, este gobierno, ahí tenés otra figura que cambió. La gente decía, yo mismo decía, Azucena Arbeleche, conozco poco. Azucena Arbeleche termina siendo una ministra más que respetada, muy consistente, muy solvente, bueno, hasta el punto que hay gente que la candidatea a vice. Dejan un manejo prudente de la política económica y una recuperación del crecimiento económico. Dejan, yo diría, una reforma para el Guinness, para el premio Guinness de los récords, que es la reforma de la seguridad social. Paréntesis, tuvimos mucha suerte los uruguayos, creo yo, durante estos años, de tener a 2 fuera de serie. Tuvimos a Rafael Radi, fuera de serie, y tuvimos a Rodolfo Senday, ¿no? Radi y la pandemia, o sea, no te puedes explicar mucho de lo bueno que pasó con la pandemia sin Rafael Radi, y no te puedes explicar una reforma de la seguridad social hecha en 3 años, en condiciones hiperadversas, sin, digamos, el talento técnico, el don de gentes, la seriedad y la capacidad de negociación. Este gobierno deja eso también. Yo creo que no va a salir, cuando llegue el momento, no va a salir el famoso, la reforma constitucional, que se someterá a plebiscito. Y para cerrar, yo te diría que deja un Lacalle Pou fortalecido, crecido en la presidencia. Pero si yo tuviera que resumir, diría, creo que se va a recordar este gobierno como un gobierno que hizo un esfuerzo razonable, destacable, elogiable, digno de elogio, por cumplir con sus promesas. Ningún gobierno cumple con todas sus promesas, ninguno. Yo valoro a los gobiernos en función del grado de esfuerzo, ¿no? De la energía que le ponen por cumplir con las promesas. Yo creo que pusieron mucha energía en condiciones muy difíciles para cumplir con las promesas. Yo, en líneas generales, le pongo buena nota al gobierno. Adolfo Fito Garcé, politólogo, profesor, gracias por este tiempo y la seguimos seguramente más adelante. Seguimos, Juan Pablo, con mucho gusto.